Buenas noches, mi nombre es Andrés Pazmiño. El tema de hoy es la Constitución de la República del Ecuador, de la asignatura Gestión de Talento Humano. En el artículo 33 nos habla del trabajo como derecho y deber social. Como concepto tenemos que el trabajo es reconocido como un derecho y un deber social, con base de la economía del país, que promueve vida digna y derechos económicos. Como ejemplo práctico tenemos que la empresa implementan políticas de bienestar laboral con horarios flexibles y programas de desarrollo profesional. Como la importancia que nos garantiza las condiciones laborales y la centralidad del trabajo y el desarrollo del país, que respeta la dignidad humana y promueve la vida decorosa. En el artículo 34 nos habla del derecho de la seguridad social. Como concepto establece que el derecho de la seguridad social es irrenunciable sin discriminación alguna. Un ejemplo práctico, tenemos que la institución pública afilia a sus empleados al IES y que cumple con los aportes. En la importancia nos garantiza la protección social de los trabajos con acceso a servicios de salud, pensiones y prestaciones por desempleo. En el artículo 325 nos habla de la igualdad y no discriminación en el trabajo. Como concepto, nos prohíbe la discriminación del empleo, nos garantiza la igualdad de oportunidades para trabajadores. Como ejemplo, tenemos que la empresa política de la contratación inclusivas, programa de estabilización de diversos laborales. En la importancia nos habla de que nos promueven el entorno laboral inclusivo y equitativo, iguales oportunidades de acceso al desarrollo laboral. En el artículo 326 nos habla del principio del derecho del trabajo. Como concepto, tenemos que establecer principios que rigen el derecho del trabajo, que incluye jornadas laborales dignas, estabilidad laboral, remuneración justa y protección contra despidos. En un ejemplo, tenemos que la empresa establece contratos laborales claros, como pago de salarios justos y condiciones de trabajo seguras. La importancia, tenemos que nos protege en los derechos de los trabajadores, promoviendo relaciones justas y equitativas. En el artículo 327 nos habla de la relación laboral directa y prohibición de precarización. Como concepto general establece que la relación directa y bilateral del trabajador-empleador, prohibiendo prácticas de tercialización. Un ejemplo práctico, en la institución pública contrata directamente a su personal, sin intermediario, según la Constitución. La importancia que proteja a los trabajadores de condiciones laborales inestables y garantiza relaciones laborales transparentes y justas. En el artículo 328 nos habla de la remuneración justa y salarios dignos. Como concepto tenemos que los derechos es una remuneración justa y salarios dignos que cubran necesidades básicas del trabajador y de su familia. Un ejemplo práctico, la empresa establece salarios que superen el salario básico unificado. Ofrece beneficios adicionales. La importancia asegura
recibir pensiones por labores y promoviendo bienestar del trabajo y de su familia. En el artículo 330 nos habla del derecho a la organización sindical. Como concepto, tenemos que reconocer los derechos de los trabajadores a organizarse en sindicatos, en asociaciones y diferentes de los intereses laborales. Como ejemplo práctico, tenemos que la empresa respeta familias, facilita formación de sindicatos y participa en negociaciones colectivas. En la importancia, tenemos que fortalecer la participación de trabajadores en decisiones que ofrezcan que, que afecten condiciones laborales, promoviendo diálogo social, negociación colectiva. En el artículo 331 nos habla de la igualdad de género en el ámbito laboral. Como concepto general, tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la promoción laboral, la remuneración, el acceso de empleo, la formación. Como ejemplo práctico, tenemos que la empresa implementa políticas de igualdad salarial, inclusiona programas de desarrollo profesional para mujeres. En la importancia, tenemos que la clave es la eliminación de discriminación de género laboral y promueve equidad en desarrollo profesional. En el artículo 332, que nos habla del derecho a la reproducción en el trabajo, como concepto general, tenemos que proteger los derechos reproductivos de los trabajadores, tanto maternidad como paternidad. Prohíbe discriminación por embarazo. Un ejemplo práctico, tenemos que la empresa ofrece licencia de paternidad y maternidad y adapta las condiciones laborales para mujeres embarazadas. En la importancia, asegura ejercer derechos reproductivos, promoviendo entornos laborales respetuosos y equitativos, sin miedo a represalias laborales. En el artículo 333 nos habla del reconocimiento del trabajo no remunerado. Como concepto general, nos reconoce el valor económico del trabajo no remunerado, ciudadanos, cuidados humanos que se realizan en los hogares. Como un ejemplo práctico, tenemos la institución pública que desarrolla programas para ciudadanos no remunerados, como capacitación, como acceso a servicios sociales. En la importancia, asegura la visibiliza y labora el trabajo doméstico y ciudadano y promueve el reconocimiento, promueve condiciones, la formación política, social y económica. Muchas gracias.